En esta segunda entrega de esta serie de Daniel 11, 40 al 45 que estamos llevando a cabo, queremos hablar un poquito acerca de una estructura que encontramos. No solo en este capítulo, sino también en todo el libro de Daniel. Y vamos a hacer un poco de énfasis en una clave para poder interpretar las escrituras que es de mucha utilidad. Y esperemos que pueda ser para ustedes también así. Tiene un nombre que no es bíblico ni nada de eso, pero ayuda a recordar de qué se trata. Lo voy a anotar por aquí. Es repetición y ampliación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al ver cada capítulo de Daniel, podemos encontrar una estructura que se repite una y otra vez. Y eso es importante al acercarnos a nuestro capítulo que estamos estudiando, porque nos va a dar una pauta y una clave para cómo interpretarlo, cómo abordarlo, ¿sí? De esta manera, aquí tenemos un dibujo, ¿sí?, de una estatua. Esta es la estatua de Daniel 2 en versión horizontal. Lo hicimos así solo con fines didácticos. Cosas que conocemos todos, ¿sí? La cabeza de oro es Babilonia. El pecho y los brazos es Medo-Persia. El vientre y los muslos es Grecia. Las piernas de hierro representan a Roma. Y tenemos los pies también de hierro, representando que Roma persiste hasta el final, mezclados con barro cocido. Algo interesante también es que finalmente, después de todo esto, tenemos una piedra que golpea la estatua, ¿sí?, que representa al reino de Dios. Esto es un vistazo muy sencillo de Daniel 2. Pero cuando nos acercamos a Daniel 7, ya no nos vamos a encontrar con una estatua, pero sí nos vamos a encontrar con un león. Y entonces vamos a ver que Daniel otra vez empieza a repetir lo que ya dijo, solo que ahora va a ampliar. Por ejemplo, la estatua, la cabeza, era de oro, y Daniel le dijo: esta cabeza eres tú, oh rey, y algo más, pero no mucho más. Ahora se nos dice que este león, ¿sí?, de repente se va a poner en pie y se le va a dar un corazón de hombre. ¿Qué significa esto? No es el propósito entrar en esos detalles, pero simplemente marcar el hecho de que está repitiendo lo anterior y está ampliando. Luego tenemos un oso, ¿sí?, con 3 costillas en la boca, que es de un lado más alto que el otro, que representa a Medo-Persia, un lado más alto que el otro. Después tenemos un leopardo, ¿sí?, que representa al reino de Grecia. Este leopardo tiene 4 cabezas y tiene 4 alas. Finalmente, una bestia terrible y espantosa que representa a Roma. Así como estas piernas eran de hierro, esta bestia tiene dientes de hierro. Y finalmente tenemos un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que empieza a hablar grandes cosas contra Dios, ¿sí? Hablaba grandes cosas, dice el texto bíblico. Pero ¿qué pasa? Cuando este cuerno está hablando grandes cosas, de pronto hay una nueva escena que aparece en la visión de Daniel. Aparece un trono, hay libros que se abren, hay un juez que se sienta. Y si me acompañan, vamos a ir al capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros,
y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, etc. Después más adelante dice, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Y fíjense en el versículo 14, 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Por qué esto es relevante? Porque si ustedes recuerdan y me acompañan a Daniel 2, vamos a ir al versículo 44 y 45. Dice así, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta piedra representa un reino de Dios que iba a durar para siempre. Después de que el cuerno pequeño está hablando grandes cosas, se realiza un juicio. Y en ese juicio se le entrega a Cristo el dominio y el reino. Y ese reino dura para siempre. Entonces, tenemos los mismos componentes. Entonces, hay una tendencia bastante general a decir que esta piedra que golpea los pies de la estatua representa la segunda venida. Pero vemos que no negamos que tiene algo que ver con eso, ¿sí? Pero vemos que es mucho más profundo y más amplio. Esa piedra representa un juicio de Dios sobre las naciones. Y este juicio de Daniel 7 es una ampliación de lo que ya había dicho previamente a través de la piedra en Daniel 2. Cuando vamos al capítulo 8 vamos a encontrar que ya no vamos a hablar de Babilonia, porque si ustedes se fijan en el versículo 1 dice que estamos en el año tercero de Belsasar. Babilonia ya estaba a punto de ser destruida por Medo-Persia o conquistada, vamos a decir. Y entonces la primer bestia que ve Daniel ya es un carnero. Y es interesante que este carnero, que representa a Medo-Persia, tenía 2 cuernos y que uno crecía más que el otro. Esto no es casualidad porque el oso tenía un lado que era más alto que el otro. Y así como el oso devoraba esas 3 costillas en la boca, este carnero pisoteaba y corneaba para todos lados. Es un lenguaje relativamente similar. Entonces, este carnero representa a Medo-Persia y tiene las mismas características que el oso, solo que ahora hay más detalles. Aparece un macho cabrío. Un macho cabrío que tiene en su frente un gran cuerno. Un gran cuerno. Y este cuerno representa al rey primero de este reino, según el texto bíblico. ¿Quién es este rey valiente representado por un gran cuerno en la frente de un macho cabrío? Bueno, vamos a comparar con Daniel 2. El leopardo tenía 4 alas representando velocidad. El macho cabrío venía a gran velocidad sin tocar la tierra. Ambos elementos representan la rapidez con la que Alejandro Magno conquistó todo el territorio de su imperio. Pero ¿qué es lo que nos cuenta Daniel 8? Que este cuerno fue repartido en 4 cuernos. Y esos 4 cuernos siguen a este gran cuerno. No es casualidad de esta misma manera que el leopardo haya tenido 4 cabezas, ¿sí?
todos símbolos de que este reino de Alejandro Magno iba a ser dividido en sus 4 generales: Seleuco, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco. Y finalmente aparece un cuerno pequeño que crece mucho hacia el norte, el oriente y la Tierra Gloriosa. Este cuerno pequeño representa tanto a Roma imperial como a Roma papal, a los dos. Esta es una estructura que vemos que quizá en relación al cuerno pequeño se da menos información en Daniel 8 que en Daniel 7, pero en Daniel 8 se da más información respecto a otras cosas. Entonces, vemos que no es que cada capítulo tiene mucha más información que el anterior, sino que cada capítulo tiene distinta información. Daniel 2 tiene cosas que ni el 7 ni el 8 tienen. Sin embargo, el 7 y el 8 repiten y amplían cosas que Daniel 2 no tiene. Y así llegamos al capítulo 11 de Daniel. Quiero que me acompañen al primer versículo, a los primeros versículos. Vamos directamente al versículo número 2. Gabriel, el ángel Gabriel, le está hablando a Daniel y le dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Es casualidad que esté hablando de Medo-Persia y después de Grecia? Claramente no. Tenemos Medo-Persia y tenemos Grecia. ¿Qué razones tenemos para pensar que de ahora en adelante la estructura que se viene repitiendo en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 va a cambiar? ¿Qué razones tenemos para pensar que ahora Daniel va a hablar de otra cosa completamente diferente? Entendemos que el lenguaje sea confuso, porque a partir de acá, el versículo 4 nos dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Vemos claramente con este versículo que se sigue repitiendo la secuencia. Este gran cuerno, Alejandro Magno, es repartido en 4 cuernos, a los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, no eran sus hijos, eran sus generales. Entonces, hasta ahí vamos igual. Grecia dividida en 4. Pero ahora, ¿qué es lo que va a hacer, según lo que venimos diciendo? ¿Qué es lo que va a hacer Daniel? Va a repetir y ampliar. ¿Qué es lo que va a ampliar ahora? Ahora nos va a contar que 2 de estos, ¿sí? 2 de estos se van a hacer más fuertes que los otros 2. Y a partir de ahí van a empezar a enfrentarse. Y vamos a ver que entonces Daniel empieza a relatar una serie de enfrentamientos entre el rey del norte y el rey del sur. Alianzas que intentan hacer. Y avanza el capítulo. Solo que Seleuco y Ptolomeo, que son el rey del norte y el rey del sur, no viven para siempre, no viven tantos años. Sin embargo, Daniel sigue hablando del rey del norte y del rey del sur. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a ver que la dinámica es como si la corona del rey del norte va cambiando de cabeza a medida que va pasando el tiempo. Y está en nosotros comparar el texto con la historia para poder ir viendo con claridad el cumplimiento de la misma. Y vamos a ver que la profecía es muy fiel. Hay en Daniel 11 principales personajes, principales elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar el capítulo. Y tenemos que tener eso claro, cuáles son estos elementos para poder encarar el estudio de Daniel 11, 40 al 45 con más facilidad, con más firmeza. Y a grandes rasgos, los personajes principales van a ser el rey del norte, el rey del sur, y van a ver que por momentos se menciona al pueblo de Dios.
y por momentos se menciona también a la tierra gloriosa. Por supuesto, hay más elementos también. Hay más elementos que quizá no les vamos a dar tanta relevancia en estos estudios, pero esto es lo principal. Esto es lo principal porque vamos a ver que todo gira en torno a esto. La tierra gloriosa siendo la tierra de Palestina, donde está asentada Jerusalén y el santuario, el pueblo de Dios, el rol que cumple en medio de estos enfrentamientos del rey del norte con el rey del sur. Y estos son los personajes principales. Esta es la estructura. Daniel repite y amplía. Esperamos que pueda seguir siendo una bendición para ustedes esta serie, así como lo ha sido para nosotros hasta aquí.